La Fórmula 1 es el deporte donde un error a 300 kilómetros por hora te cuesta la vida. Y aún así, millones han soñado con competir aquí. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo la Fórmula 1 pasó de ser un circo mortal a la cumbre de la tecnología humana. Antes de llamarse Fórmula 1, las carreras eran caos puro. Imagina los inicios del siglo XX. Autos sin cinturón de seguridad, sin cascos adecuados y con frenos que apenas funcionaban. En esas carreras, morir era parte del espectáculo. En Europa nacieron las primeras competencias legendarias: Le Mans, la Mille Miglia, el infame Nürburgring. El objetivo no era solo ganar, era llegar vivo. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1946, la FIA decidió poner orden y creó una fórmula. Reglas comunes, motores con cilindrada limitada y un campeonato mundial. Así, en 1950, nació oficialmente la Fórmula 1. La primera carrera se celebró en Silverstone, Reino Unido, y el primer campeón del mundo fue el italiano Giuseppe Farina, al volante de un Alfa Romeo. Un dato que te dejará helado: los pilotos competían sin cinturón de seguridad porque creían que salir volando del auto en un accidente era más seguro que quedar atrapado dentro. En los años 50, los autos eran increíblemente rápidos, pero también eran ataúdes con ruedas. Tenían motores delanteros, chasis de aluminio, y los tanques de combustible rodeaban al piloto. En esa década, se estima que 1 de cada 3 pilotos murió en la pista. En medio de ese peligro constante, surgió una leyenda: Juan Manuel Fangio. El argentino dominó la era con 5 títulos mundiales, compitiendo para 4 equipos distintos. Su habilidad para controlar esas bestias mecánicas lo convirtió en una leyenda eterna. Pero cada victoria tenía un precio muy alto. Los accidentes fatales eran tristemente normales y el público aplaudía las hazañas, a veces incluso después de presenciar una tragedia. Y entonces, en los años 60, todo cambió. Un pequeño equipo británico llamado Cooper tuvo una idea revolucionaria: colocar el motor detrás del piloto. El resultado fue inmediato: más estabilidad, más velocidad y menos peso en la parte delantera. Ese cambio fue tan radical que todos los equipos rivales tuvieron que copiar el diseño en cuestión de meses. Fue el nacimiento del auto de Fórmula 1 moderno. Aparecieron los chasis monocasco, que ofrecían más rigidez y protección, y los alerones comenzaron a usarse para generar carga aerodinámica. La ciencia entraba de lleno en el deporte. Sin embargo, la seguridad seguía siendo una asignatura pendiente. Entre 1960 y 1970, más de 20 pilotos perdieron la vida en un gran premio. Llegaron los años 70, la era de la velocidad, el fuego y la revolución. Los autos ya superaban los 300 kilómetros por hora gracias a la llegada de los motores turbo. En clasificación, algunas de estas máquinas llegaban a producir hasta 1.400 caballos de potencia. Imagina tener más potencia que un tanque de guerra en un chasis que parecía de papel. En 1976 ocurrió uno de los momentos más brutales de la historia del deporte. En el circuito de Nürburgring, el piloto austriaco Niki Lauda sufrió un terrible accidente y quedó atrapado en su Ferrari en llamas. Los médicos le dieron por muerto. Pero 6 semanas después, con las heridas aún visibles, Lauda volvió a correr. Nadie vio venir lo que pasó después. Luchó por el campeonato hasta la última carrera, pero lo perdió por un solo punto ante su gran rival, James Hunt. Esta rivalidad épica, llena de drama y coraje, definió a toda una generación. Los años 80 llevaron la tecnología al límite, casi sin control. Los motores turbo convirtieron los autos en auténticos misiles sobre ruedas. Las velocidades eran extremas, el consumo de combustible era brutal y no existían ayudas electrónicas. Algunos de estos autos podían acelerar de 0 a 200 kilómetros por hora en menos de 5 segundos. La Federación Internacional del Automóvil, la FIA, se asustó. Vieron que la situación se estaba yendo de las manos y comenzaron a limitar la potencia de los motores, hasta que finalmente prohibieron los turbos a finales de la década. Pero el peligro
lejos de desaparecer, seguía presente en cada curva. Fue entonces cuando apareció Ayrton Senna, un talento puro, con una fe absoluta en sí mismo y una velocidad sobrenatural, especialmente bajo la lluvia. Su llegada desató la rivalidad más intensa y personal jamás vista en el deporte, contra el francés Alain Prost. Hubo choques intencionados, guerras psicológicas y finales de campeonato absolutamente polémicos. El mundo se paralizaba para verlos luchar. Pero en 1994, la Fórmula 1 vivió su fin de semana más oscuro. En el circuito de Imola, en Italia, murieron 2 pilotos. El sábado, el austriaco Roland Ratzenberger. Y al día siguiente, el mundo entero vio en directo la muerte del ídolo, Ayrton Senna. Ese día, la Fórmula 1 cambió para siempre. La muerte de Senna fue un golpe devastador, pero también un punto de inflexión. La FIA reaccionó de forma contundente. Se rediseñaron los circuitos para hacerlos más seguros, se reforzaron los chasis de los autos, se introdujo el dispositivo HANS para proteger la cabeza y el cuello de los pilotos y se ampliaron las zonas de escape. Un dato clave lo demuestra. Desde 1994, las muertes en carrera prácticamente desaparecieron. En esta nueva era de seguridad surgió un nuevo rey, Michael Schumacher. Con 7 títulos mundiales, estableció un dominio absoluto y junto a Ferrari, revivió a la escudería más famosa del mundo. Su éxito y el enfoque en la seguridad convirtieron a la Fórmula 1 en un imperio global, atrayendo a millones de nuevos fans. Hoy, la Fórmula 1 moderna es un espectáculo de datos, motores híbridos y millones de dólares. Los autos actuales son laboratorios rodantes. Cada coche lleva más de 300 sensores que monitorizan cada pequeño detalle en tiempo real. Las estrategias de carrera son calculadas por supercomputadoras que analizan miles de variables por segundo. Y los motores híbridos que utilizan son las unidades de potencia más eficientes jamás creadas por el ser humano, con una eficiencia térmica superior al 50%. En esta era, Lewis Hamilton ha igualado los 7 títulos de Schumacher, y ahora una nueva generación, liderada por Max Verstappen, domina las pistas. Además, gracias a series como Drive to Survive en Netflix, la Fórmula 1 ha explotado en redes sociales, conquistando a millones de jóvenes en todo el mundo. El impacto global de la Fórmula 1 es gigantesco. Más de 500 millones de espectadores siguen el campeonato cada año, con carreras en 5 continentes. Pero su influencia va mucho más allá de los circuitos. La tecnología desarrollada en la Fórmula 1 termina en nuestros autos de calle. Desde los frenos de alto rendimiento y la aerodinámica activa hasta los sistemas de recuperación de energía y la eficiencia del motor. La Fórmula 1 no es solo un deporte, es el futuro, acelerado. Desde aquellos autos mortales sin cinturón de seguridad, hasta las máquinas de hoy que rozan la perfección tecnológica, la Fórmula 1 es la historia de la humanidad arriesgándolo todo para ir más rápido que nadie. Es la crónica de cómo el ingenio y el coraje pueden superar los límites de lo posible. Y mientras exista una persona dispuesta a pisar el acelerador hasta el fondo, la Fórmula 1 nunca se va a detener. Gracias por acompañarnos en este viaje. Suscríbete para más historias reales donde la tecnología, el riesgo y la ambición cambian el mundo.